Buenas noches, gente rockera. En esta ocasión no somos, sino solamente soy Rocas Vivas. En esta edición hablaremos de alguien que no necesita mucha presentación. Hablamos de alguien que ha ganado muchos premios, reconocimientos, es ciudadano ilustre de su ciudad. Hablamos de Charly García o Carlos Alberto García Moreno. Y justamente este video francamente fue editado así sin pensarlo, de que mañana justamente se recuerda su onomástico. Fue una idea así concebida en el momento. Porque hablar de Charly García, no sé, requiere bastante tiempo. Porque no solamente Charly García es solista, también es conocido por fundar algunas de las bandas de culto en Argentina. Hablamos de Sui Generis, Purcio Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros, Cero Girán. Y bueno, su carrera como solista, que es muy extensa, que comienza justamente en el año 1982 en adelante, justamente con su último disco Random. Bueno, vamos a hablar lo más breve posible de lo que es su disco, porque también hablar de su vida personal o de su vida como artista también es bien extensa. Detrás de cada disco hay una historia en particular. Está la historia de la dictadura, historias de desamores, porque Charlie al menos es conocido por reflejar mucho su estado personal en la letra de sus discos, en la letra de sus canciones. Bueno, comenzaremos su discografía como solista con el disco Pubis Angelical del año 1982. Justamente este disco fue grabado en el último año de la dictadura de Argentina, ¿no? Bueno, la dictadura militar de Argentina. En este disco encontramos a gente que colaboraría con él en algunos discos posteriores, como Pedro Aznar, de León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre. Es un disco corto de 8 tracks, con muchos temas relevantes, pero mencionaremos uno que realmente es de dominio para todos los seguidores de Charlie, del inconsciente colectivo. Pasaremos al siguiente disco del 1983, Clips Modernos, que fue presentado justamente en ese año en el icónico Luna Park. Encontramos en este disco bastante gente conocida que colabora con Charlie, como Willy Turri, Daniel Melingo, Fabiana Cantilo, Fito Páez, y incluso un guitarrista de esta banda, Steely Dan. Bueno, de repente hay alguno que se le hace conocido el nombre de esta banda. Un disco de 9 tracks, nos siguen pegando abajo, no me dejan salir, los dinosaurios, que justamente esta canción, aparte de reflejar un gusto de Charly García por los dinosaurios de su niñez, esta canción más que todo refleja la lucha por la gente desaparecida en la última dictadura de Argentina. Pasamos a lo que es Piano Bar, una canción de 10 tracks del año 1984, Demoliendo Hoteles, Promesas sobre el Bidet, Cerca de Revolución, son algunos de los temas que componen este disco. Luego pasamos a Tango con Pedro Aznar. Con Pedro Aznar haría lo que son 3 discos: Tango, Tango 4 y Radio Pinti. Este tango fue editado en el año 1983, que tuvo una muy buena acogida, y esto se reflejó en la gira que realizó por 13 ciudades en el interior del país. Encontramos canciones como Pasajera en Trance, Hablando a tu Corazón, un disco corto de 6 tracks. Luego llega el año 1987, Parte de la Religión, otro disco de García. En este disco participa con un ya fallecido
el Negro López, Carlos García el Negro López, está Fernando Zamalea, Fabián Zorrito Bon Quintero. Otra vez encontramos a Fabiana Cantilo, que generalmente participa o ayuda a Charlie en alguno de sus discos, en los coros. Un disco de 10 tracks con canciones tan icónicas como No voy en tren y Rezo por vos, que esta canción la cantó junto con Luis Alberto Spinetta. Luego llegamos al año 1989, Cómo conseguir chicas, uno, uno de los mejores discos de Charlie según la crítica. Funky, Suicida, A punto de caer, otro disco en el que participa la primera dama del rock nacional, Fabiana Cantilo, en lo que es los coros. Bueno, nos vamos a lo que es Filosofía barata y zapatos de goma, del año 1990. Este disco, por ejemplo, contiene varias rarezas, como el himno nacional argentino. Justamente Charlie fue llamado a tribunales por supuestamente una ofensa a los símbolos patrios, pero los tribunales aceptaron esta versión. Este, este disco, por ejemplo, contiene algunos temas que no son realmente compuestos por Charlie, son versiones. Este disco es realmente, bueno, no de versiones, pero sí, podemos encontrar algunas canciones que son de The Beards. Encontramos, por ejemplo, también otra vez la ayuda de Aznar o su participación. Encontramos que participa Calamaro, Gustavo Cerati, Nito Mestre, Hilda Lizarazo y otra vez Fabián Bonquintero. Este disco la prensa lo mencionó como un trabajo autorreferencial. Bueno, otra vez dedicado a su situación personal. Porque Charlie es conocido por reflejar mucho de su estado personal en los títulos de sus discos o en las letras de sus canciones. Bueno, pasamos al Radio Pinti, otro de los discos que hizo junto con Pedro Aznar. Iba a adquirir otro nombre, pero lo pusieron Radio Pinti por justamente hacerlo con Enrique Pinti, según García, uno de los mejores raperos de Argentina. Un disco corto de 5 tracks donde encontramos la participación de los Ilacuriaquen de Valderramas, otros veteranos del rock argentino. Bueno, este disco en sí, por ejemplo, no necesita mucha presentación, en el que continúa, del año 1994, El Hijo de la Lágrima. Este disco, por ejemplo, el origen del nombre del disco es muy particular. Charlie adoptó el nombre porque lo escuchó en una pelea de dos señoras adultas y justamente una de ellas mencionó, no te olvides nunca que yo soy una hija de la lágrima. Y justo fue lo que Charlie necesitaba para, para poner el nombre a su próximo disco, Hija de la lágrima. Contiene temas tan fundamentales como el Chippy Chippy, que fue elegida como la canción número 81 de las 100 canciones mejores del rock argentino, justamente una edición publicada por la Rolling Stone de Argentina. Es un disco largo, encontramos 23 tracks, o temas como La Sal No Sal, Love is Love, Chiquilín. En este disco encontramos participaciones de Fernando Zamalea y una amiga personal de Charly García, María Gabriela Pumer, Juanse. Otra vez encontramos a los IKB y otra vez a Fabián Bonquintero. Pasamos al año 1991 con Tango 4, otra vez con la participación de Pedro Aznar. Un disco de 13 tracks con canciones como Vampiro, donde participa Cerati, una canción titulada también Diana,
que tiene una versión también instrumental en este disco, Solo Dios sabe. En este disco, por ejemplo, encontramos una participación un poco extraña de Sandro. Encontramos versiones de Break, It's All, de los Shaker. También encontramos una canción de los Beach Boys. Bueno, continuando, nos vamos al año 1996 con el disco Say No More. Y justamente el creador de esta filosofía, ¿no? Charlie, Say No More. Es el disco más conceptual, más oscuro de repente de Charlie, en que la decadencia es parte principal, es un concepto dentro de este disco. Es un disco de 14 tracks, con canciones como Estaba en llamas, Cuando me acosté, Necesito un gol, una canción donde participa Calamaro, Alguien en el mundo piensa en mí, Cuchillos, La vanguardia es así. Bueno, nos vamos ya casi llegando al final. Un disco a dúo con una amiga de la infancia, no tanto de la infancia, pero que lo conoció Charlie García en su infancia, Mercedes Sosa, Alta Fidelidad. Es más que todo un álbum de versiones, un álbum de 12 tracks. Encontramos temas otra vez como Cuchillos, Promesas sobre el bidet, Mi rezo por vos. Vamos al año 1998 con El Aguante, donde encontramos algunas canciones que hizo en anteriores discos, pero que no las sacó para eso, justamente para esos discos, como Pedro trabaja en el cine, que se pensaba hacer este tema para un disco de Sui Generis. Encontramos un tema Kill My Mother, un tema muy sugerente, dedicado justamente a su madre, con la que actualmente todavía guarda algunos problemas personales. Tu arma en el sur, con Joaquín Sabina, Dos edificios dorados con también su amigo y compañero David Lebón, un tema de 10 tracks. Ahora nos remontamos al año 2002, donde se produjo para mí, en forma personal, uno de sus mejores discos de Charly García, aunque algunas también de sus canciones no pertenecen, son versiones o pertenecen a discos anteriores, Influencia. Este disco tiene buenas críticas, es muy bien recibido por la gente, tiene temas como Encuentro con el Diablo, que era un tema de Serú Girán, Demasiado Ego del Aguante, Happy and Real de Tango 4, Influencia, que lo escribió junto con otro artista, un disco de 13 tracks. Pero como lo mencioné, a pesar de ser un disco con versiones y un disco con canciones de trabajos anteriores, un disco muy bien recibido por la crítica. Incluso la tapa pertenece a una etapa anterior, la tapa del disco pertenece a un trabajo anterior de Charly García. Bueno, ya casi terminando con la carrera en solista de Charly García, nos vamos al año 2003 con Rock and Roll Yo, un disco dedicado a María Gabriela Pumer, que justamente falleció también en el junio del 2003 por un problema respiratorio. Un disco de 11 tracks, donde encontramos canciones como Lidiando con un alma, que no puedo entender, Asesíname, un tema con Joaquín Sabina, un Wonder, un tema de Stevie Wonder. Y ahora nos vamos al año 2010 con Kill Hill, donde encontramos una participación de este personaje que es muy importante en cierta etapa de Charly García, Palito Ortega, que lo cogió justamente, ¿no? en su rancho, en una época en que Charly salía e ingresaba de sus rehabilitaciones. Gran personaje Palito Ortega.
Bueno, encontramos en este disco 13 tracks. Corazón de hormigón, Los fantasmas, otra vez encontramos el tema Happy and Real. Y bueno, el último disco justamente de este año, Random. En este tema encontramos sonidos más electrónicos, eh, de discos anteriores, ¿no? Como Rock and Roll Yo o Kill Hill. Igual, melodías pegajosas como en sus anteriores discos, algunas divertidas, conceptos de los 90, de algunos de sus discos justamente de la década de los 90, acompañados de letras autorreferenciales, como siempre, irónicas, bueno, un trabajo típico de Charly García. Este álbum recoge una curiosidad que es el primer álbum compuesto enteramente por García desde el Clip Modernos del 83. Un tema que resaltar de este disco de 10 tracks: La máquina de ser feliz, Lluvia y Primavera. Bueno, rockeros, espero que algunos de los aportes hayan sido útiles dentro de lo que es la carrera de Charly García. Bueno, los invito a la próxima edición, que en esta próxima edición hablaremos igual, de forma corta, de los grupos que formó Charly García antes de su etapa como solista. Grupos que ya los mencioné al principio, porque queremos hincapié en algunos de sus discos, porque discografía extensa de estos grupos no la tienen. Hicieron discos fundamentales, igual, inéditos, versiones en vivo. Bueno, eso lo dejo ya como tarea. Vayan escuchando. No se olviden de comentar, criticar el video. Y bueno, con ustedes será hasta la próxima edición. Un gusto con todos. Buenas noches, rockeros.